Amén. Buena iglesia. Amén. Nuevamente después de una semana retornamos al libro que estamos estudiando. Esperemos acabar este año, ¿no? 2024. Sí. Ya estamos entrando al capítulo 8. Estamos haciendo un estudio un poquito más exhaustivo de los que hay. Sí. Estamos en el capítulo 8 y hoy, desde luego del paréntesis que hubo en el capítulo 7, vamos a entrar al séptimo sello. ¿Se han dado cuenta que en el libro de Apocalipsis hay muchos 7? ¿Sí? Y no es casualidad. Cuando uno ve y estudia el libro de Apocalipsis, ve tantos 7 que a veces es hasta difícil de enumerarlos. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 yo soy, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes, 7 años de juicio, ¿sí? 7 yo soy de Cristo, 7 doxologías. Entonces, el 7, ¿sí? Uno diría, ¿y por qué tantos 7? Entonces, ¿por qué es el número de la plenitud y la consumación? Y se remonta esto a Génesis capítulo 2, versículo 3. ¿Se acuerdan cuando Dios creó todo? El séptimo día, ¿qué hizo? Descansó, ¿no es cierto? Descansó. De igual manera, Apocalipsis viene a ser, este libro es la plenitud de la revelación de Dios, y cuando esta historia termine, pues será el fin de todo lo relacionado con este universo. Este es el fin. Entonces, es el fin de todo, ¿sí? Aquí nos va a revelar el fin de todo. Entonces, hasta este punto, sí, la iglesia, habíamos un poco haciendo como una introducción, la iglesia ya no está, ¿no es cierto? Ya habíamos estudiado en los capítulos anteriores. La mayoría de los judíos, hasta este punto, la mayoría de los judíos convertidos por la predicación de los 144,000, sí, y aún gentiles también que salieron de la gran tribulación, ya han muerto, ¿sí? ¿Mártires de qué? De su fe en Cristo. Ya han muerto, no digo todos, pero la mayoría, ¿sí? Entonces, sin embargo, está por venir, los tremendos juicios están por venir, juicios que hasta el día de hoy, si usted lo ha considerado muy fuertes, catástrofes muy fuertes, no son nada en comparación a lo que va a venir más adelante. No son nada. Recordemos que hasta la quinta trompeta, o sea, cuando estudiamos los 5 sellos, o sea, los primeros 5 sellos, ahí vimos la falsa paz, la guerra, el hambre, la muerte y la venganza, describían los juicios, eran juicios preparatorios que conducen al derramamiento de la ira divina en el día del Señor. Ya cuando hasta este punto los habitantes de ese tiempo todavía no reconocían, ¿sí?, que estos juicios venían ¿de quién? De Dios. Pero sin embargo en el 6º sello, te acordarás cuando hemos estudiado, en el 6º sello ya marca el comienzo del día del Señor. Que ahí hablamos sobre el temor que se causó, ¿no es cierto? En este 6º sello ya ellos, o sea, los habitantes del mundo, ya reconocieron que todos estos juicios que estaban llegando a la tierra, ya venía de parte de quién? De aquel que estaba sentado en el trono, ¿sí? Y reconocían que la ira del Cordero se estaba manifestando. ¿Te acuerdas los versículos? Voy a leerlos para hacer una conexión. Versículos 16 y 17 del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿No? En este momento los habitantes de ese tiempo clamaban, ¿no? Y no clamaban al Dios, sino clamaban ¿a quién? A la madre naturaleza, o sea, clamaban a los montes. Por eso dice así en el versículo 16 y 17, a los montes, dice, ellos clamaron, ¿sí? Clamaban a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta que hemos respondido en el paréntesis que hubo en el capítulo 7, decía, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y ahí viene la explicación del paréntesis que
estudiamos en el capítulo 7. Entonces, cuando el Cordero abra ahora el séptimo sello, ¿sí?, y el último sello en el libro, que era el título de propiedad de la tierra, de lo cual vimos en Apocalipsis 5:1, los juicios del día del Señor se van a intensificar y se extenderán. En este sello final contiene entonces, dentro de este sello final contiene el resto de los juicios divinos del tiempo de la gran tribulación, incluso los juicios de las trompetas y de las copas. El séptimo sello contiene los juicios de las 7 trompetas. Entonces parece claro que ya no hay descripción, en el séptimo sello, no hay descripción del juicio en el séptimo sello, sino ¿qué cosa? Una expectativa de juicio severo que sigue. De igual manera, en la séptima trompeta no hay descripción de juicio, ¿sí?, que tiene la expectativa del regocijo del cielo por el juicio venidero que conducirá a la destrucción final y el establecimiento del gobierno del Señor Jesucristo. En síntesis, el séptimo sello, ¿qué hace? Abarca toda la ira final de Dios hasta la triunfante venida del Señor Jesucristo en gloria. Entonces, la séptima trompeta es la consumación, ¿sí? ¿De qué? De la ira de Dios. Hemos visto los 7 sellos, ¿se acuerdan? Primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahí se ve juicios. En el séptimo, ¿sí?, cuando se abre el séptimo sello, no se menciona un juicio que venga sobre la humanidad, pero sin embargo muestra ¿qué cosa? Las 7 trompetas, ¿sí? Y cuando estudiemos la séptima trompeta, porque vamos a ir estudiando primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta trompeta, cuando se muestre la séptima trompeta, previo a qué cosa, a un paréntesis que va a haber, ¿no es cierto? Hemos dicho que siempre hay un paréntesis antes, ahí vamos a ver los juicios de las 7 plagas, o sea, las 7 copas, que van a ser la furia final de la ira de Dios, ¿sí?, y que va a representar realmente los juicios de las 7 plagas. Entonces, las 7 copas de la ira de Cristo, ¿sí?, vamos a verlos más adelante. Y son progresivos juicios, ¿sí?, que existe dentro del séptimo sello. ¿Están entendiendo un poquito esto? ¿Sí? Entonces, hemos visto primero los sellos, vienen después las trompetas y luego las copas. En el séptimo sello se manifiesta y nos muestra qué cosa, las 7 trompetas, que también están metidos dentro de ahí, ¿qué cosa? Las 7 copas, ¿no es cierto? Si te das cuenta, viene a ser el final de ese rollo que abrió el único que era digno de abrir, es el final, ¿me entiendes? Es el final, y cuando se ve abrir ese rollo, si tú ves mis manos, ves abrir todo el rollo, está terminándose de abrir todo aquel título de propiedad de la tierra, y lo primero que sucede, ¿sí?, es qué cosa, al ver todo lo que iba a venir, o sea, la multitud que está en el cielo, o sea, de tanto sonido que había, alabanzas, adoración, proclamación, etcétera, ¿sí? Lo primero que sucede es un silencio, ¿sí? Entonces, para estudiar mejor este capítulo 8, y vamos a iniciar simplemente hoy del versículo 1 al 5, vamos a emplear 4 palabras claves para describir los acontecimientos relacionados con la apertura del séptimo sello. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a abrir. Más adelante, ¿sí?, vamos a ver realmente, a veces un poquito para calmar un poquito para que usted pueda hacer un break en su pensamiento y esté concentrado en lo que vamos a estudiar. Un poquito a medida de ver lo que nos espera más adelante, ¿sí? Muchas personas, usted ha escuchado alguna vez cuando le dice, y le hablas del cielo y le hablas del infierno, y muchas veces de ellos te dicen, el infierno está aquí en la tierra, te dicen. ¿Alguna vez le han dicho a usted eso? Sí, el infierno está aquí en la tierra. ¿Por qué ves tanto sufrimiento, tantas enfermedades, terremotos, tsunamis y muchas cosas aquellas? Sin embargo, debemos entender a través de la Biblia que no hay un lugar cerca, o sea, que se asemeje, un lugar aquí en la tierra que se asemeje realmente a lo que es el infierno. Como también no hay un lugar, el más hermoso que pueda haber en este planeta Tierra, ¿sí?,
a lo que es un lugar en el cielo. Pero sin embargo, cuando vayamos más adelante a estudiar, ¿sí?, aquellas personas que dicen que este es el infierno, ¿no es cierto?, cuando viven una vida a veces de sufrimiento y todo aquello, un día el infierno va a salir a flote a la tierra. Por eso cuando veamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, solo para darte una introducción, ¿no es cierto?, dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y fíjate el versículo 2, ¿qué dice? Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de grande horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3, y del humo salieron, ¿qué cosa? ¿De dónde están saliendo estas cosas? Del abismo, ¿no es cierto? Sobre la tierra, langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como que tienen poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y cuando ya vayamos estudiando, en realidad aquí se está manifestando ¿qué cosa? El infierno aquí en la tierra, ¿sí? Y fíjate, si uno va a ir más adelante, en el versículo 13, cuando dice el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y cuando estudiemos esto, vamos a ver que estos ángeles no son ángeles de Dios, sino son demonios que van a salir ¿dónde? A la tierra, ¿sí? O sea, realmente en ese tiempo, ¿sí?, tú vas a verlo el infierno mismo aquí en la tierra, ¿sí? Pero sin embargo, todavía estamos en el capítulo 8, ¿sí? Y previo a estos sucesos que van a acontecer y vamos a estudiar más adelante, vamos a estudiar primero estos primeros 5 versículos, donde vamos a ver 4 palabras claves para describir los acontecimientos relacionados con la apertura del séptimo sello, ¿sí? Vamos a ver una palabra clave. La primera, el silencio, capítulo 8, versículo 1, el sonido, capítulo 8, versículo 2, la súplica, capítulo 8, versículo 3 y 4, y vamos a ver al final la tormenta, versículo 5. ¿Estamos bien? Eso viene a ser lo que hoy vamos a estudiar. Vámonos entonces al desarrollo de estos 5 primeros versículos. ¿Qué tal si lo leemos para ver lo que vamos a estudiar en esta mañana? Cuando abrió el séptimo sello, dice, se hizo silencio en el cielo como de media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir un poco desarrollando esto para un mejor estudio y para aquellos que nos escuchan puedan tener material para poder crecer en el conocimiento del Señor, ¿sí?, de todos los eventos que han de suceder. ¿Sí? Estamos hablando de las cosas que han de suceder cuando Dios así lo determine en su tiempo. Amén. Entonces, vámonos primero a esta primera parte, al silencio, o sea, a la pausa de silencio que habrá en el cielo. Muchos dicen, ¿sí?, algunos maestros que escucho dicen, como aquí habla del silencio del cielo, es mejor no hablar nada, es mejor no decir nada, y también nosotros podemos hacer una pausa de silencio en esto, pero sin embargo, sí, debemos dar algunas consideraciones. Versículo 1, vamos a leerlo para desarrollar este versículo. Cuando abrió el séptimo sello, dice, ¿quién abrió el séptimo sello? ¿Quién es el que tiene el poder? Cordero, ¿no es cierto? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, el único es digno de abrir el libro, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo, ¿qué cosa? Silencio en el cielo como por media hora. Para abrir sus primeros 6 sellos,
se derramaron los juicios, al abrir los primeros 6 sellos, se derramaron los juicios divinos sobre la tierra, ¿no es cierto? Ya hemos visto aquello. Pero cuando se abrió el 7º sello, hubo una respuesta excepcional. ¿Cuál es esa respuesta excepcional que hubo? Cuando leemos el versículo 1. Se hizo, dice, silencio en el cielo como por media hora. Juan, fíjense en el contexto que vamos a desarrollar, Juan había oído muchos sonidos en el cielo hasta este momento, saliendo del trono de Dios, ¿se acuerdan? Si uno hace un recuento anterior a esta casi media hora de silencio, ¿no? Juan escuchó muchos, desde que subió allá a ver la visión, ¿qué hizo? Escuchó muchos sonidos, ¿sí? Relámpagos y truenos y voces, Apocalipsis 4:5, los 4 seres vivientes no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, Apocalipsis 4:8, mientras que los 24 ancianos también añadían su canción de alabanza, capítulo 4, versículo 11. Juan oyó también a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, 5:2. Juan oyó a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, 5, versículos 9 y 10. A la multitud incontable de ángeles, versículos 11 y 12 del capítulo 5. La creación, ¿se acuerdan de la alabanza de la creación en el versículo 13 del capítulo 5? En el 6, los 4 seres vivientes como voz de trueno. Cuando se abrió el segundo sello en el versículo 3 del capítulo 6, el tercer sello en el capítulo 6, el versículo 5, el cuarto sello en el versículo 7 del capítulo 6, se oyó decir, ven y mira, o sea, en el 6:12 oyó Juan, ¿qué cosa? El estruendo de un poderoso terremoto. En ese intervalo entre el 6º sello y el 7º sello, un ángel clamó a gran voz. En el versículo 2 y 3, clamó a gran voz ¿a quiénes? A los 4 ángeles. Entonces, pero después de que Juan escuchó tantos sonidos ahí en el cielo, o sea, cuando toda la furia del juicio final estaba a punto de desatarse, ¿qué pasa? Cae el silencio sobre el escenario celestial. Imagínense después de tanto sonido, alabanzas, voces, truenos, relámpagos, ¿sí? Imagínense todo eso en un momento dado, al abrir el 7º sello, pareciera que y nadie les dice cállense, ¿no? Al ver lo que contenía, literalmente, lo que contenía ese 7º sello, todos caen en silencio. Yo no me imagino una media hora de Juan ahí, ¿no? No es mucho media hora, ¿sí? No es mucho, podrían decir así. No sé qué pasó en el corazón de Juan, ¿sí? Al ver que el silencio había cesado, o sea, había estado ahí, ¿sí? Después de grandes estallidos de sonidos que había. Entonces, cuando se hace visible el juicio que está a punto de ocurrir al abrirse el 7º sello, ¿sí? Al terminar de abrirse el libro, tanto los redimidos como los ángeles quedan en silencio, en expectativa ante la sombría realidad de la destrucción que ven escrita en el libro. O sea, es como cuando tú ves algo que va a venir, ¿no? Está escrito, pero te espanta tanto el ver aquello, ¿sí? Que no tienes sonido alguno que emitir. Es como cuando dicen en nuestro vocabulario nacional, ¿no? Al ver eso es como cuando te echan un balde de agua fría. Aquello. Entonces, la media hora de silencio, ¿sí? Viene a ser esa calma después de ¿qué? De la tormenta. Ese es el silencio que se presagia de una intensa expectativa de sobrecogimiento ante lo que Dios está a punto de hacer. Y el silencio es la única respuesta adecuada a tal juicio divino. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 76, versículo 8 y 9, donde dice, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Habacuc también declara en el 2:20, calla en la presencia de Jehová el Señor,
Zacarías 2:13 ordena, dice, calla toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y aunque en el cielo eterno no hay tiempo, ¿sí? Para el apóstol Juan, que está viendo la visión, sí lo hay. Ahora, cada minuto de esa media hora de silencio debió haber incrementado, dice, el sentimiento de agonizante suspenso de Juan. El cielo realmente quedó quieto, o sea, quedó en silencio, ¿sí? Se llena realmente de una quietud tal, ¿sí?, que va a mostrar la hora del juicio final de Dios ha llegado. La hora cuando los santos serán vindicados, el pecado castigado, Satanás derrotado y Cristo exaltado. O sea, el mayor suceso desde la caída del hombre está a punto de ocurrir y todo el cielo está atento, esperando con expectativa, llena el suspenso. Ahí vemos entonces esa pausa de silencio. Al ver, ¿sí?, lo que ha de venir. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, ¿sí?, a partir del versículo, cuando empecemos a abrir cuando empiece a sonar la primera trompeta, la segunda y la tercera, las cosas que han de venir, o sea, la destrucción de la ecología de esta tierra, ¿sí?, el infierno en la tierra, ¿sí?, y peor aún, cuando las 7 copas se derramen, son cosas como para que te puedas quedar mudo. No podrías ni siquiera decir nada. Son eventos donde 3/4 partes de la humanidad va a morir, las plantas se van a quemar, o sea, cosas que realmente uno solo puede ver hasta en películas de ciencia ficción. Ahora, obviamente, las personas de afuera no creen, ¿sí? No creen. Pero nosotros que somos creyentes, ¿sí?, hemos decidido creer ¿en qué? En la verdad, ¿no? Y Dios nos está mostrando las cosas que van a suceder. Y vuelvo a repetir por reiterada no sé cuántas veces, gracias a Dios la iglesia no va a estar. Pero sin embargo en ese tiempo va a haber, ¿no es cierto?, va a haber redención para aquellos que van a salir de la gran tribulación. Entonces lo primero que se está preparando para cuando los 7 ángeles suenen las trompetas, ¿sí?, lo primero que sucede ahí en el cielo, ¿qué cosa es? El silencio, ¿sí? El silencio de esa media hora, más o menos, ¿no?, que es el silencio que presagia las cosas que van a suceder o van a venir. El segundo elemento que podemos estudiar en el versículo 2 es el sonido, ¿sí?, porque luego de ese silencio, o sea, después de esa media hora de silencio en el cielo, Juan experimenta un nuevo elemento en el 7º sello, específicamente, ¿qué es lo que Juan experimenta? Los 7 ángeles, dice, estaban en pie ante Dios. Leemos el versículo 2, ahí en tu Biblia, dice, y vi, dice, ¿quién vio? Juan, ¿sí? A los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, ¿sí? Algunos lo llaman a estos 7 ángeles los ángeles de la presencia. Algunos lo llaman aquellos. Lo que podemos resaltar en este versículo, por ejemplo, es que los ángeles estaban en pie, ¿sí? Es un verbo en tiempo perfecto griego que indican que estos ángeles estaban en la presencia de Dios y habían estado durante algún tiempo. O sea, ya estaban ahí estos ángeles. Ahora, las escrituras, hablando un poquito de los ángeles, haciendo una pausa para que usted tenga conocimiento, o sea, las escrituras describen varios rangos y órdenes de ángeles. Por ejemplo, ¿no?, de los que tengo detallados son 7. Están los querubines, Génesis 3:24, están los serafines, Isaías 6:2, están los arcángeles, Primera de Tesalonicenses 4:16 y Judas 9, están tronos,
¿sí? 4, están dominios, 5, están principados, 6, y están potestades, 7. Eso lo vemos en Colosenses 1:16, y te acuerdas del versículo de Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Entonces la Biblia describe varios rangos y órdenes, y seguramente de estos 7 parecen ser muestras de tales órdenes o ángeles de alto rango. Seguramente debe haber algunos más, ¿me entiendes? Pero ahora, cuando vemos este versículo, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Hay uno que resalta en la Biblia que podría ser Gabriel. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿Sí? Gabriel, ¿se acuerdan quién se apareció a Zacarías? No al profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, el papá de Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan de su esposa Elizabeth y ancianos? ¿No? Tienen una promesa, no pese a su edad avanzada. Entonces se aparece ahí un ángel, ¿sí?, que pudo haber sido uno de ellos, dice, ya que se identificó ante Zacarías. Cuando uno lee Lucas capítulo 1, versículo 19, el ángel Gabriel se identifica ante Zacarías y le dice, Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Sí? Entonces podríamos de alguna manera identificar a uno de estos 7, a Gabriel, ¿sí? Mientras Juan observaba, entonces, Juan está observando ahí que a estos 7 ángeles, que probablemente, por lo que había expresado Gabriel a este sacerdote del templo, ¿me está entendiendo? Yo solito estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Podría. Eso es más por la información suya, para que usted pueda alguna vez quizá tener ese conocimiento. Podría, por lo que él se identifica, por lo que él dice, Gabriel, ¿no? ¿Quién eres, no? Soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y ahora estos 7 ángeles que estamos estudiando en Apocalipsis están delante de Dios. Entendemos que están ahí, están siempre ahí delante de Dios. Entonces, mientras Juan observa estos 7 ángeles, se les dieron 7 trompetas, dice, a estos ángeles. ¿En qué? En preparación para los juicios de las trompetas que seguirían en breve. Se les da las 7 trompetas. ¿Cómo lo hicieron? En los juicios de los sellos, y lo van a hacer en los juicios de las copas. Entonces, los ángeles, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que ellos van a participar mucho en los juicios, que van a desempeñar prácticamente los ángeles una importante función en los juicios escatológicos de Dios. Eso vemos más. Ya nuestro Señor Jesucristo lo estableció eso en Mateo, por ejemplo, capítulo 25, capítulo 13, capítulo 49, capítulo 50. Entonces, aquí vemos a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron, ¿qué cosa? ¿Qué les dieron a los 7 ángeles? 7 trompetas. Ahora, ¿las trompetas qué son? Son instrumentos musicales muy significativos en las Escrituras, ¿no? Estando asociadas en muchos diferentes sucesos. Para que usted conozca algo más, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las trompetas se usaban para convocar a la congregación de Israel, ¿sí? Números 10:2. Se usaba también al sonar la alarma en tiempo de guerra, Números 10:9. Solo te doy una cita, porque son varias citas. También en las fiestas solemnes, Números 10:10, para anunciar noticias, Primera de Samuel 13:3, para aclamar a los nuevos reyes, Primera de Reyes 1:34-39. En la adoración se utilizaban las trompetas, Primera de Crónicas 16:6-42. Pero el versículo que me llama la atención está en Sofonías, capítulo 1, versículo 14 y 16, porque aquí asocia las trompetas con el día del Señor. Asocian este versículo, ¿sí?, con el día del Señor, de lo cual estamos estudiando. Entonces, y en el Nuevo Testamento, o sea, enseña que una trompeta va a anunciar ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El arrebatamiento. ¿Sí? Primera de Corintios 15:52, pero te voy a leer el Primera Tesalonicenses 4:16, dice así: porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Entonces, en el Antiguo Testamento, este instrumento musical, que es muy significativo en las Escrituras, se usaba para muchas situaciones, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento, pero hace énfasis, se va a utilizar, o sea, una trompeta va a sonar cuando venga y se manifieste, ¿qué cosa? El rapto, el arrebata, el arrebatamiento. Entonces, no es un hecho que podemos dejar de lado, ¿sí? Porque a veces podemos decir, es una trompeta. No, son trompetas muy significativas. Y en este capítulo 8 se asocia con los juicios de aquel día. Ahora, no es que les dan las trompetas a los 7 ángeles y empiezan a tocar. No, tiene que haber una preparación para que cuando ellos empiecen a anunciar las cosas que van a venir, ¿no es cierto? Las primeras 4 trompetas, por ejemplo, van a destruir, ¿qué cosa? Toda la ecología terrestre. Capítulo 8, versículos del 6 al 12, ahí vas a ver cómo las primeras 4 trompetas destruyen la ecología terrestre. Los otros 2 siguientes, vale decir la trompeta quinta y la sexta, ¿no? Producen destrucción demoníaca de la humanidad. Eso está en el capítulo 13 del capítulo 8, capítulo 9 del 1 al 11 y del 13 al 19. Y la última trompeta, o sea, la séptima, presenta ¿qué cosa? El derramamiento final de la ira de Dios contenida en los juicios de las 7 copas. Si uno lee, realmente mira las cosas, un poquito para no estar desarrollando muy rápido, ¿sí? Vámonos al capítulo 8, lo que vamos a estudiar más adelante, versículo 7, fíjense, dice, el primer ángel tocó ¿qué cosa? La trompeta, ayúdenme por favor a seguir, ¿no? Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y quemó toda la hierba verde. Estamos hablando de la destrucción de ¿qué? De la ecología terrestre. ¿Sí? Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, dice, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Eso vamos a explicar más adelante. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta, ¿sí? Y cayó del cielo una gran estrella, dice, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Versículo 2, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra y a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. ¿Te das cuenta? Y fíjate el versículo 1 y 1 al 6 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y sufrió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron, ¿qué cosa? Langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, dice, no que los matasen, sino que los atormentasen. Aquí habla de un tiempo ya definido, 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y tú puedes seguir leyendo, y vamos a ir leyendo más adelante, pero aquí están mostrando realmente las cosas que van a suceder cuando los 7 ángeles empiecen a ¿qué? A tocar, ¿sí? Las trompetas. Entonces, después de ser presentados y de recibir las trompetas, los 7 ángeles no las tocaron inmediatamente, sino tenían que esperar a que ocurriesen
otros importantes sucesos. ¿Qué tenían que esperar? Después que se les dio, ¿sí? Ahora, ¿quién les dio estas trompetas a estos ángeles? No nos dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero se les dio, dice. Entonces, repito, después de ser presentado y de recibir sus trompetas, los 7 ángeles no las tocaron inmediatamente. Tenían que esperar a que ocurriera otros importantes sucesos. De hecho, 2. ¿Cuáles? Y ahí vemos la tercera palabra de este estudio, que es la súplica, ¿sí? Primero tenía que darse, ¿sí? O escucharse, o sea, o manifestarse la súplica. ¿De quién? De los santos. Versículos 8 y 3. Dice así: otro ángel, otro, no es uno de los 7, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 3? Otro ángel vino entonces, dice, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, la atención de Juan cambia, ¿no es cierto?, de los 7 ángeles con sus trompetas a otra figura. Mientras él está observando, cambia. Ahí está. A ver, mírenme, ¿no? Ahí están 7 ángeles, ¿no? Juan cambia su visión, o sea, cambia su mirada, podríamos llamarlo así, y ve a un otro ángel, ¿sí? Que se para ante el altar con un incensario de oro, ¿sí? Ahí está otro. Ahora, muchos atribuyen que este ángel, ¿sí?, por su ministerio sacerdotal que va a ejercer, creen que es nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen, ¿sí?, debido a su obra sacerdotal de este ángel, algunos lo identifican como el Señor Jesucristo. Sin embargo, o sea, tal identificación es imposible por varias razones. Cuatro les voy a decir, aquellos que están escuchando o aquellos que quieren saber, ¿sí? No es nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, obviamente en el Antiguo Testamento a veces se presentaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, como el ángel del Señor. Pero no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento que se presente como ángel del Señor. No hay. Pero ¿por qué decimos nosotros que no se puede identificar a este ángel como si fuera nuestro Señor Jesucristo, como muchos lo llaman el ángel del Señor? Por estas siguientes razones. Primero, a Cristo ya se le identificó en el escenario celestial como el Cordero, ¿no es cierto? Versículo 6 del capítulo 5, versículo 1 del capítulo 6, versículo 17 del capítulo 7. Distinguiéndolo de este ángel, siempre se le identificaba a nuestro Señor como el Cordero. Segunda razón, podríamos decir que aunque el Cristo preencarnado apareció como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, a Jesucristo no se le identifica, repito, en ninguna parte como el ángel en el Nuevo Testamento. No existe una referencia. Tercero, se describe al ángel del versículo 3 que estamos estudiando como otro, dice, otro, y este otro es una palabra griega, alos, que significa, o traducido esta palabra, podríamos decir que es otro de la misma clase, Entonces, y por último, creo que lo que más puede sustentar de que este no es el ángel del Señor, o sea, identificado en el Antiguo Testamento como nuestro Señor Jesucristo, es que en donde quiera que él aparece en Apocalipsis, o sea, a Jesucristo, se le identifica con toda claridad, con nombres, ¿te acuerdas? Se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
capítulo 1, versículo 5, el Hijo del Hombre, capítulo 1, versículo 13, el primogénito y el último, capítulo 1, versículo 17, el que vive, versículo 18 del capítulo 1, el Hijo de Dios, capítulo 2, 18, el santo y el verdadero, capítulo 3, 7, el amén y el testigo fiel y el verdadero, el primogénito de la creación de Dios, capítulo 3, versículo 14, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, capítulo 5, versículo 5, el cordero, el 6, 1, 16, el 7, 17, 8, 1, el fiel y verdadero, 19, 11, la palabra de Dios, 19, 13, y por último, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19, 16. O sea, si él fuere el que estaba en el altar, es lógico suponer que se le identificaría específicamente. ¿Ok? Entonces, para los buenos estudiantes que nos escuchan, si hay algunos que lo identifican por su labor, por su obra sacerdotal, lo identifican como el Señor Jesucristo. No es así, por las razones que hemos mencionado. No es así, no es así. Entonces, Juan observa que este ángel, que es otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar. ¿Sí? Entendemos que ahí en el cielo, ¿sí?, ese altar viene a ser la contrapartida celestial del altar del incienso en el templo, que también estaba hecho de oro. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 30, versículo 3. En la época del Antiguo Testamento, hijos, para que sepan, en la época del Antiguo Testamento, los sacerdotes debían tomar 2 veces al día, ya en la mañana y en la tarde, carbones calientes encendidos del altar de bronce, donde se ofrecían en ese tiempo los sacrificios, y trasladarlos al lugar santo, al altar del incienso. Vale decir, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, había un altar ahí, ¿sí?, donde se realizaban los sacrificios, ¿no? Y ahí estaban las brasas de carbón. Entonces, lo que hacía el sumo sacerdote, ¿no?, en ese tiempo, lo que hacía era sacar de esas brasas, ¿sí?, y llevarlo al incensario. Llevar al incensario, ahí, a la presencia de Dios, llevar aquello. Esa figura se puede ver allá en el cielo, ¿sí?, esa misma figura, pero aquí el que está agarrando de las brasas del altar, ¿sí?, ¿quién es? El ángel, ¿sí?, que está haciendo como un oficio sacerdotal. Es el ángel que toma aquello. Entonces, toma las brasas de ese carbón y los lleva al incensario, ¿sí?, donde están, ¿qué cosa? El incienso, ¿no?, que representa, ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Entonces, antes que los 7 ángeles empiecen a tocar las trompetas, ¿sí?, tiene que suceder, primero tienen que esperar, ¿sí?, que el Señor se manifieste, ¿sí?, al oír las oraciones de los santos. Por eso, cuando tú oras en este tiempo, sí, venga a nosotros tu reino, sí, se va llenando todas las oraciones de los santos. Y en ese tiempo, cuando los mártires que están, ¿te acuerdan que los mártires están clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No es cierto? Y aún se va a ir añadiendo aún más, por eso dice, se añade más, ¿sí? Va a llegar el momento en que las oraciones de los santos va a llegar como olor fragante, se dice, ¿no es cierto?, al Dios Padre, y ahí es donde se va a desatar, ¿sí?, todas las cosas. O sea, es como cuando se responde la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esas oraciones vengan al Padre y se empiece a dar rienda, ¿sí?, ¿a qué? A que las trompetas empiecen a sonar, ¿sí? Ahora, vámonos al versículo que estamos estudiando. Estamos en el versículo 3, ¿no? Voy a volver a leer. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, ¿sí? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Quién le dio? Ahora ¿quién le dio? Quizá, tal vez fue Dios. Tal vez. ¿Por qué decimos tal vez? O generalmente podríamos decir que fue Dios quien le dio aquello. O sea, el incienso al ángel. Porque hay un verbo aquí, esta palabra
se le dio es didomí, ¿sí? En Apocalipsis, y se refiere a algo dado por Dios. ¿Sí? Se refiere a algo dado por Dios. En el 6.2, 6.4, 8, 11, 7.2, 9.1, 3.5, 11.1 y 2, 13.5, 7, 14 y 15, 16, capítulo 16, 8, capítulo 24, esta palabra griega, didomí, se le dio, ¿sí? En Apocalipsis se refiere a algo que ha dado, algo dado por Dios. De hecho, cuando uno ora, ¿sí? Oramos a quién? Al Padre, ¿no? Al Padre. Entonces, todas las oraciones, ¿sí? Les da, tendemos al ángel, ¿sí? Representación del incienso, ¿sí? Y las brasas del carbón hacen que salga, ¿no? Entonces, el propósito que se le diera al ángel el incienso era ¿para qué? Era para añadirlo a las oraciones de todos los santos que ya estaban subiendo del altar. Ahora, ¿qué eran esas oraciones? Señor, dame una casa, un auto. Señor, en este tiempo dame... No, no. Esas oraciones eran para que Satanás fuera destruido. El pecado derrotado. Sus muertes vengadas, ¿te acuerdas? ¿Hasta cuándo, Señor? Capítulo 6, versículo 9 al 11. Y para que Cristo viniera. Esas son las oraciones. Repito, para que Satanás fuera destruido, el pecado derrotado, sus muertes vengadas, y para que Cristo viniera. Y de hecho, en el capítulo 19 vamos a ver la venida del Señor, ¿no es cierto? Entonces, cuando se añadió su incienso, perdón por no pronunciar a veces bien, al que ya ardía sobre el altar, de la mano del ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, o sea, estos, sin duda, los clamores de los creyentes en la gran tribulación contra sus perseguidores y contra todo el que blasfeme de Dios y de Cristo en ese tiempo, suben, ¿sí? De la mano, ¿sí? De la mano del ángel dice que suben. Entonces, ya hay. Y de inmediato reciben respuesta. O sea, llegan al Padre y reciben respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La ira de Dios y las oraciones de su pueblo ya están relacionadas, ¿no? A la pregunta que se hizo hasta cuándo, está a punto de recibir la respuesta y empieza ¿qué cosa? La tormenta. ¿Sí? Empieza la tormenta. Como un inicio, ¿no? Como un preámbulo a cuando sean tocadas las 7 trompetas. Y ahí viene, dice, la tormenta, versículo 5, ¿no? Y el ángel tomó el incensario, dice, y lo llenó del fuego del altar. ¿Has captado esa visión, no? ¿Sí? En el altar hay brasas, ¿no? De ahí tenía que tomar, ¿sí? El incensario, ¿sí? Sube, dice, por la mano del ángel, ante el Padre, las oraciones de los santos, de todo lo que se ha añadido. Y lo que hace el ángel, que es arrojar, ¿no? A la tierra, ¿no? ¿Y qué hubo en ese momento? Al arrojar a la tierra, o sea, hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. O sea, la media hora de silencio en el cielo se rompe prácticamente abruptamente y se reanudan los juicios como si un gran incendio divino se desatara sobre el planeta. Entonces, el ángel que estaba ante el altar toma su incensario y removiendo los carbones del altar, lo llenó del fuego del altar, y después, en una acción que debió dejar pasmado a Juan y a la multitud reunida en el cielo, el ángel lo arrojó a la tierra. ¿Cuáles son los resultados de arrojar eso a la tierra? Catastrófico, ¿no es cierto? Mientras el juicio de Dios cae sobre la tierra como un poderoso incendio desde el cielo, el incensario se llenó del fuego del altar, ¿no es cierto? Y eso se convierte literalmente como un símbolo de la ira venidera. ¿Alguna vez has orado cuando dijo la oración del justo puede mucho, ¿no es cierto? Todos los justos que están ahí están orando para que venga ese día. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengarás, no?
Hablamos de eso ya, no me acuerdo hace qué tiempo los capítulos, ¿sí? En el cielo no hay odio, pero sí ellos están pidiendo el cumplimiento, ¿sí? Que de una vez termine todo aquello. Entonces, los efectos a derramar sobre la tierra, ¿sí? Aquello que está en el incenciario simbólicamente, ¿no? Las oraciones de los santos, empieza a ocurrir, los efectos son truenos y voces y relámpagos. Generalmente están asociados, ¿no es cierto?, con la majestad del trono de Dios. Ya lo vimos eso en Apocalipsis 4:5. Y un terremoto, dice, y ahora aquí no nos da detalles sobre ese terremoto, pero probablemente será tan o más poderoso que el asociado en el sexto sello. ¿Te acuerdas ese terremoto que hubo en el sexto sello? Y generalmente aquí en Apocalipsis va aumentando siempre el grado de fuerza, ¿sí? No nos da más detalles, pero va a haber, dice. Y después del terremoto vendrán, ¿qué cosa? Los horrores de los juicios de las trompetas y de las copas. Y eso es lo que vamos a detallar a partir de la siguiente semana. O sea, al final de estos juicios se va a completar la obra purificadora de Dios sobre su creación. Pero déjame, para terminar esto, simplemente como aplicación. Miren, en vez de que hablan del corazón del hombre estos sucesos que van a suceder, ¿sí? En vez de que el hombre busque a Dios, clame a Dios, ¿sí? Más bien ellos se van a aferrar tan tercamente a su pecado, van a endurecer su corazón. Por eso cuando leemos el capítulo 9, el versículo 20 y 21, lo voy a leer para que tú entiendas y podamos sacar un poco de aplicación en esta mañana. Dice, y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, mire, las plagas que hemos leído, ¿se acuerdan hace rato? ¿Sí? Los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, dice, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes, a los demonios, ¿sí? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicación, ni de sus hurtos. Y pese a que más adelante va a seguir va a venir todavía aún más, o sea, mucho más destrucción, ¿sí? En el capítulo 16, 9, fíjate lo que dice. Y los hombres se quemaron con el gran calor y dicen, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Es lo mismo que sucede hoy. El Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, tengo tiempo, por eso voy a leer. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Lo que le gusta a la mayoría de las personas es el versículo 3. ¿Se acuerdan del versículo 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no les gusta leer lo que sigue. ¿Sí? 19 y 20, ¿qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que sucede ahora. Todos rechazan la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y aun pese al conocimiento que a veces tienen, ¿sí? Hay muchos que han conocido la palabra del Señor, conocen. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y más atrás dice, no, horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Mucha gente cree que el infierno está aquí en la tierra. Un día va a estar el infierno aquí en la tierra. Un día esos ángeles se van a manifestar aquí en la tierra. Pero gracias a Dios, ¿sí? Por lo menos la iglesia no va a estar. Tampoco aquel que pone su fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es como una introducción a las cosas terribles que vamos a ir estudiando a partir del versículo 6 en adelante. Y lo vamos a ir desarrollando todo aquello. Oremos para terminar en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Papito, porque nos sigues mostrando, bendito Dios, los eventos, los sucesos que van a suceder cuando llegue el tiempo, Señor, que tú has establecido, bendito Padre. Quizás solo debe llevarnos a nosotros, Señor, tanta gracia y misericordia para con nosotros. Ser agradecidos, bendito Dios, que vivimos en este tiempo donde todavía podemos disfrutar de la ecología, podemos disfrutar de todo de tu creación, bendito Dios. Y te agradecemos, Señor, porque nos vas a librar de esos tiempos, Señor. Quita de nuestro corazón, Señor, aquello que muchos hermanos años atrás decían, ¿cuándo será aquel día que sea el día del advenimiento? Y se pon en nuestro corazón solamente estar preparados para ese día, Señor. En paz contigo, sin mancha y irreprensibles, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, por esta mañana, por tus ofrendas, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Sabemos, Señor, de su voluntad y, Señor, de su necesidad de querer estudiar. Sigue tu palabra, bendito Dios. Gracias, Papito, por todo. Bendecimos esta semana, Señor. Que esta semana sea de bendición. Señor, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de fallarte, bendito Dios. Y pues, bendito Dios, haznos crecer mucho más en santidad. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, bendito Dios. Gracias, Papito, te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.